Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Jaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y bienvenidas, tejedores y tejedoras de conciencia. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tejidos de Conciencia. Y hoy tenemos mucho gusto de compartir con ustedes un tema muy hermoso. Es el tema de la escucha. Así que muy bienvenida, Marianne. ¿Cómo estás hoy? Hola Anita, muchísimas gracias. Bien, muy contenta de compartir este tema con todas las personas que nos escuchan, que es la escucha precisamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estamos conectados con la vida y con la realidad, escuchando todo el tiempo y no somos conscientes de qué escuchamos, cómo escuchamos, para qué escuchamos y qué pasa con el oído? Así que me encanta este tema y yo espero que sea de gran valor para todas las personas que nos escuchen. Ay, me encanta, Marianne, me encanta. Sí, es un tema súper amplio. Estaba pensando, ¿por dónde empezamos? Por el oído y sus maravillas, que creo que es algo increíble. Y también, o te gustaría empezar más por esto de, pues, ¿qué es la escucha? ¿Qué es la escucha activa o despierta? ¿O cuántos niveles de escucha existen, tenemos? Ujú. A mí me gustaría muchísimo empezar por el oído a nivel físico, porque no conocemos el oído, ¿no? Como no nos hemos metido a ver cómo es el oído más allá de la oreja que tenemos acá todos, ¿no? Entonces, pues estamos relacionados más con las orejas que con el oído. Y me gustaría hablar un poquitito acerca del oído y para eso, me voy a apoyar en algo que ya está escrito en el libro de herbolaria, porque al final del libro de herbolaria hablo del oído como algo bien importante, pues, se habla de los 5 sentidos, pero vamos a decir que ya está aquí información que quiero rescatar ahorita para poder abrir con el oído a nivel físico. Y para todos los tejedores, sepan Entonces que este libro, bueno, sí. hiciste el relanzamiento del libro de Herbolaria, que la autora es Marianne, Marianne de Jaca, y lo pueden conseguir en todas las librerías. Es un libro maravilloso porque te va explicando sistema por sistema del cuerpo cómo funcionan también para tener una idea mucho más, de una manera simple y a la vez profunda, cómo funcionan a nivel físico, a nivel emocional y cómo puedes usar la herbolaria como una aliada para sanar los distintos padecimientos que aparecen en estos sistemas. Ujú. Y ya tiene que un par de Así meses que es. se lanzó. No, un poquito más. Salió el libro en febrero, a mediados de febrero de este año. Y bueno, sí quiero decir que no es una reedición del libro pasado, del libro viejo. Es una edición totalmente nueva, no solamente porque tenga un diseño distinto en la portada, sino porque tiene información actualizada, tiene mucha más información, está cuidado en muchísimos detalles y vale la pena si hay personas que tienen la edición vieja de Herbolaria, la verdad es que vale mucho la pena tener la nueva edición de Herbolaria, porque sí hay cosas que son distintas, tiene información, eh, pues, que nos puede sorprender todavía, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, vamos a ver, el oído. Fíjate, el oído es uno de los sentidos más desarrollados que tiene el cuerpo humano, y este sentido empezó a desarrollarse, lo que es el oído interno, se empezó a desarrollar en la sexta semana en la que fuimos concebidos. O sea, muy rápido. Primero se desarrolla el corazón como primer órgano y después se empieza a desarrollar el oído. El oído y el olfato son 2 sentidos altamente desarrollados y, empieza su desarrollo muy en las primeras semanas del desarrollo de un embrión. Entonces, más o menos en la 11ª semana, ya vamos a tener el oído totalmente desarrollado con todo y la oreja. A partir de la semana 18ª,
ya podemos escuchar la voz de nuestros padres, de los seres más cercanos, la música y los sonidos a nuestro alrededor. Y por eso también se dice que al bebé se le puede hablar, le puedes hablar a la panza, ¿no? Y el bebé te escucha. Y es importantísimo también que la madre escuche música muy armoniosa, música que calme, música que le guste al bebé, porque el bebé se va a ir familiarizando desde el vientre con todos los sonidos alrededor. Y por supuesto, con la voz de la madre y el latido del corazón de la madre. Cuando el bebé nace, tiene una sensibilidad extrema en su oído. Cuando nacemos, como podemos identificar todos los sonidos y no necesitamos, y más bien nos hace mucho daño que tengamos oídos fuertes cerca. Ahora nosotros estamos ya de adultos acostumbrados a escuchar a un alto volumen los oídos. Esto de verdad va siendo perjudicial para los oídos tarde o temprano porque hace que vayamos perdiendo capacidad auditiva. Pero cuando somos bebés, que el oído está tan tiernito y tan fresco, ¿no? Entonces somos muy sensibles a poder captar todos los sonidos. Em, el oído tiene receptores, los receptores que van a entrar, tiene receptores para poder recibir las ondas, y estas ondas son las que nos dan, el equilibrio también. Ya sabemos que el equilibrio es indispensable, el buen funcionamiento del oído para tener un equilibrio en nuestra vida. Y esto es a través de un nervio que se llama, eh, vestíbulo coclear. Bueno, ahora, este nervio es el que va a transmitir los impulsos nerviosos hacia la corteza cerebral. El oído se divide en tres partes: el oído externo, el medio y el interno. El externo comprende el pabellón de la oreja, que es lo que todos conocemos, transmite las ondas sonoras al conducto auditivo y en su interior están las glándulas sebáceas y ceruminosas. El oído medio es una cavidad llena de aire que contiene los tres huesos más pequeños de todo el organismo del ser humano, que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos tres huesitos se mueven de manera muy sutil cada vez que pasan las ondas sonoras. Eso es como una pequeña orquesta, fíjate, que se mueven, no son huesitos fijos como todos los demás. Ellos tienen movimiento y ellos van a transferir al oído interno las vibraciones que recibe del tímpano. El oído interno, entonces, es donde se encuentra el laberinto. Esto del laberinto es todo un tema, ¿no? El laberinto es el órgano realmente de la audición. El laberinto está compuesto a su vez por la cóclea o caracol y tres canales semicirculares que regulan el equilibrio y mandan la información a los centros superiores del cerebro. La intensidad vibratoria del sonido se mide en decibeles y el sistema auditivo es aceptado por las vibraciones que recibe. El silencio no mide decibeles, tiene 0 decibeles, mientras que una conversación normal tiene aproximadamente 60 em, decibeles y un grito ya sube a 80 decibeles. Cuando el nivel excede los 90 decibeles, las células del oído resultan seriamente dañadas. ¿Cómo sucede con la exposición de música a un volumen muy alto? El ruido de los motores producido por los automóviles o los conciertos, como los conciertos de rock o la música, cuando tenemos estas bocinas enormes junto a nosotros que está en unos decibeles muy altos, eso va afectando las células del oído, enferma las células, acaban las células muriendo y por eso es que vamos teniendo pérdida auditiva con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cuidar el oído? Y ahora sí, ¿qué queremos hacer con la escucha? ¿Y cuáles son esos niveles de escucha de los cuales estabas tú mencionando? Pero me gusta mucho hablar del oído a nivel físico porque
Pues, en parte porque no lo conocemos. A mí me parece una maravilla, de veras, de estructura, saber que tenemos 3 huesos chiquitititos, los 3 huesos más pequeños de todo el cuerpo están ahí, y que estos huesitos no son fijos, sino que se mueven con el paso de las ondas sonoras, ¿no? Y después, como todo esto pasa al laberinto, y del laberinto al caracol para llegar a la corteza cerebral. Entonces, fíjate cómo hay todo un mecanismo aquí adentro de nosotros, que tiene que ver, además, y vamos a hablar de ello también, con el despertar de la conciencia. Mm. Sí, fíjate que escuchándote en toda esta parte física, por un lado se me viene el sonido es vibración y muchas veces Ujú. enfocamos la escucha evidentemente al oído, pero en realidad la vibración la recibimos con todo el cuerpo. O sea, hay una parte de la escucha que pasa a través del oído, pero puede ser que una parte de la escucha, pues toda tu piel, todo tu cuerpo está recibiendo, ¿no? También. Sí, porque el sonido pasa por el oído. O sea, lo que pasa es que es muy rápida la conexión. El sonido pasa del oído al cerebro, a la corteza cerebral, y del cerebro emite, pero de manera inmediata, todas las sensaciones y las vibraciones al resto del organismo, incluso la piel, a través del sistema nervioso. Entonces, están muy juntitos los receptores auditivos con el sistema nervioso también. Por eso es que un ruido fuerte nos puede poner mal, nos puede alterar, nos puede poner angustiados. Un sonido suave nos va a poner bien, nos va a poner en calma y en paz. El sonido, por ejemplo, del mar, ¿no? Cuando es este mar armonioso, a muchísima gente incluso le ayuda a dormir. El sonido de las aves te va a producir sensaciones de alegría, de gozo y de reconexión con la vida. El sonido del viento, cuando es un sonido tranquilo, cuando es un viento que pasa que es tranquilo, pues también te puede producir una sensación de plenitud o de libertad o de salud, ¿no? Pero ¿qué tal un sonido, por ejemplo, de vientos muy fuertes? Si tú escuchas el viento muy fuerte o el sonido del mar cuando está embravecido y la marea sube, tú puedes saber a través del sonido que algo va a pasar, que puede venir un huracán, ¿no? ¿Cómo se escuchan los huracanes? Para las personas que han vivido huracanes, se identifican los huracanes a través del sonido, y yo creo que lo que más puede afectar al sistema nervioso de un huracán es el sonido del viento, con el sonido del mar, con el sonido de los relámpagos, con el sonido del agua, ¿no? Tienes todos los sonidos ahí juntos, em, haciendo una como mezcla muy fuerte de que algo está pasando con la naturaleza y te pone en estado de alerta. Lo mismo sucede con los sonidos en un temblor, con los sonidos en un incendio. Entonces, la misma naturaleza nos puede dar sonidos de armonía y de paz, o nos puedes dar sonidos de alerta, de peligro, que algo está pasando, ¿no? Por eso los Y mismos todos animales que estos están como más atentos, más desarrolladas su escucha, son los primeros en saber que se viene. en reaccionar. Sí. Exacto, en saber qué se viene, exactamente. Y el oído y el olfato, que en el siguiente episodio me gustaría muchísimo hablar del olfato. El oído y el olfato son los 2 sentidos que primero se desarrollan en el embrión, y también son los 2 sentidos que tenemos nosotros más desarrollados. Y curiosamente, como tú bien lo dices, en animales son los 2 sentidos que también están más desarrollados, el olfato y la audición. ¿Y tú crees, Marian, que alguien que ha perdido la audición, este, pueda recibir igual esas vibraciones? O sea, que no le sea indistinto que si está en un ambiente con una música muy fuerte o si está escuchando unas olas del mar, aunque ha perdido la audición.
Mira, esa es una cuestión interesantísima. A mí me gustaría, yo no te puedo responder eso, pero me gustaría muchísimo que invitáramos al programa a una persona que haya perdido la audición, literalmente, y que nos pueda responder, ¿no? Tendríamos que tener un traductor para el lenguaje de con las manos. Me gustaría muchísimo invitar a alguien así para que nos pueda hablar de su experiencia, qué pasa con los sonidos fuertes. Y también podemos invitar en esa misma sesión a un especialista en el oído. Hay personas que son especialistas en terapia de oído y tiene que ver con la neurolingüística y todo eso. Entonces, ¿qué tal que abrimos un programa para ver eso? ¿Qué pasa con las personas que han perdido la audición o que más que la hayan perdido, que nacieron sin audición? ¿Cómo se relacionan con la vida, con los sonidos? ¿Qué pasa con su equilibrio? Esa es una buena pregunta. Yo no te puedo dar esa respuesta en este capítulo, pero además nunca he tenido un paciente sin audición. Fíjate, he tenido pacientes con ceguera, he tenido pacientes que han perdido el olfato, eso también, y sé lo que pasa con ellos. Esta es la experiencia y eso sí te lo podría yo responder, pero nunca he tenido un paciente que no escuche, que no tenga audición. Más allá de las personas mayores que van perdiendo la audición, ¿no? Los ancianitos que ya no escuchan y que luego se tienen que poner, aparatitos en los oídos. Eso ya he recibido. Y he recibido también pacientes que casi no escuchan. Lo que es muy interesante con estos pacientes que van perdiendo la audición es que en algunos de ellos se debe a un impacto, ya sea que hayan buceado, ¿no? El tema de bajar al mar da un impacto muy fuerte en el oído. Las personas pueden perder la audición ahí. Esa es una causa y la otra causa es por golpes. He recibido pacientes que en la infancia tuvieron pues una educación muy violenta, con padres muy violentos y entonces a base de golpes se encargaron de afectar el oído y pierden el sistema de la audición. Eso sí, pero sordera completa no sé y sería bueno investigarlo. Buen punto. Muy bien, muy bien. Ujú, Entonces, si te parece, entramos a esta parte más interpretativa quizás, ¿no? De poder entender qué ujú. es una escucha, qué es una escucha sana, una escucha despierta, cuántas y cuántos niveles hay en la escucha, ¿no? Exacto. Podríamos dividir la escucha entre la escucha consciente y la escucha no consciente. Y aquí podríamos también establecer una diferencia entre el sentido del oído físico y el sentido del oído espiritual. Entonces, ¿a qué me refiero con esta diferencia? Tú puedes estar percibiendo o recibiendo ruidos, sonidos, voces, lo que sea que estés recibiendo de manera automática. Y este es el oído trabajando para, para tu bien físico, digamos. Es como la respiración. No necesitas decir, voy a respirar a cada rato. El cuerpo respira por sí mismo de manera automática y mecánica. Y esta respiración no es una respiración consciente, es una respiración mecánica y la hacemos porque tenemos que sobrevivir y tenemos que vivir, ¿no? Pero una respiración consciente es esa respiración profunda que hacemos cuando meditamos o cuando hacemos algún ejercicio como el yoga y entonces respiramos profundo y tenemos un contacto interno más profundo. Con la escucha pasa exactamente lo mismo. Tenemos una escucha que es mecánica, que es muy física. Vas a estar atenta a los sonidos a tu alrededor. Eh, pero una escucha consciente es esta escucha en donde tú verdaderamente quieres captar el mensaje del otro. Ya sea que estés escuchando algo como algo que ya está grabado, que estés escuchando una entrevista, que estés escuchando un libro, ahora hay muchísimos audiolibros, o que estés escuchando a una persona.
Entonces, cuando tú tienes toda la conciencia de verdaderamente escuchar al otro y estar para el otro, tienes una escucha consciente. Cuando estás escuchando un libro, tienes una escucha intelectual, es una escucha consciente intelectual. Si tú te distraes pensando en otras cosas, dejas de escuchar el libro. Si tú, aunque tengas aquí una voz que sigue diciendo palabras, ¿no? Pero dejas de escuchar realmente la información, la dejas de captar. Entonces tienes que tener un cierto nivel de atención. Con una persona pasa algo similar, pero más profundo. Si estamos en una conversación, tienes que empezar a mirar si estás escuchando lo que el otro dice con total entrega y empatía, que esto es lo que yo llamo una escucha generosa, o si estás escuchando al otro para porque eso te permite a ti escuchar tus propios pensamientos, lo que tienes que decir, lo que puedes defender, lo que puedes responder o lo que tienes que justificar. Entonces, ya no estás escuchando al otro realmente con empatía y generosidad, estás escuchando tus propios pensamientos y estás esperando el momento en el que el otro haga una pequeña pausa para poder entonces darle tu punto de vista o lo que sea que tú tengas que decir al respecto, pero lo haces desde tu lugar defendiendo tu posición y es una escucha totalmente personal, ¿no? Te escucho para yo tener la razón. Cuando estamos escuchando al otro con generosidad, es yo te escucho para entender, comprender y ponerme en tus zapatos, de sentir lo que sientes, de percibir lo que percibes y de poder captar qué necesitas. Porque si no te escucho con este nivel de empatía, pues voy a estarme defendiendo de manera continua acerca de mis propios puntos de vista. Entonces, estos serían como ciertos niveles en la escucha mecánica, la escucha consciente, y luego la escucha consciente, cómo es que la queremos utilizar y para qué la queremos utilizar. Incluso eso que dices, de realmente escuchar con empatía, con generosidad, se me hace bueno, un desafío muy grande, ¿no? Y acá podemos entrar a todos pues, a todos los bloqueos que tenemos en la escucha, porque muchas veces queremos escuchar, pero entendemos una cosa totalmente distinta a lo que el otro dice, porque traemos, no sé, nuestra propia historia, como dices, nuestros propios pensamientos, creencias, o estamos a la defensiva, o la emoción que está reinando en ese momento. ¿Cuántas cosas determinan, Marianne, esa forma de escuchar tan sesgada? Porque uno dice, pero es que tú dijiste esto, ¿no? Y estás tan convencido de que el otro dijo eso. Ujú. Y el otro te dice, no, yo nunca dije eso. Exacto. Y al revés también pasa. Uno dice algo y el otro escucha otra cosa y entonces parece que vivimos en Sí, mundos tan distintos. sí, sí, esto pasa frecuentemente, ¿no? Frecuentemente. Entonces, sí, hay sesgo y hay filtros. Hay filtros también, ¿no? Esto es importante. Entonces, tenemos nosotros, y aquí esto me lleva a pensar en la información que tenemos guardada, las experiencias del pasado. Por ejemplo, si tu mamá o si tu papá te gritaban o te decían las cosas de una cierta manera, eso empieza a dar un sesgo en tu escucha. Cuando tú estás hablando con esto, bueno, sucede mucho más con una pareja, ¿no? Con una pareja es como el lugar más obvio donde lo puedes ver, en donde la pareja dice algo y tú lo escuchas de una manera determinada que te hace reaccionar. Y entonces te das cuenta, si tomas un poquito de conciencia, te vas a dar cuenta que no estás reaccionando por lo que dijo la pareja, sino porque lo que dice la pareja te brinca una memoria que viene del pasado y te brinca una, información que puede ser de dolor o de enojo o de trauma incluso, y que viene de la infancia generalmente. Entonces, este es uno de los grandes sesgos que nosotros podemos tener en la escucha. Em, el otro y estos sesgos, quiero decir, no es nada más lo que dice, es el tono.
¿no? Dices, es que no me estoy enojando con lo que dices, sino es el tono con lo que dices. No es lo mismo decir sí, gracias, que decir sí, gracias, gracias. Como es, los tonos también nos dan toda una comunicación y el otro puede recibir la comunicación según el tono en que lo está recibiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver qué escuchamos, cómo lo escuchamos y con qué nos remite, hacia dónde nos remite esa escucha. Ahora fíjate, nosotras, tú y yo ahorita tenemos estos auriculares con el microfonito que sale de los auriculares, ¿no? Imagínate que auricular que ahorita lo tenemos dirigido a nuestra cabeza, a nuestra boca, lo tuviéramos totalmente hacia arriba, dirigido a la cabeza. Generalmente pasamos el día, exacto, así, pasamos el día escuchando nuestros pensamientos, porque esa es la otra escucha, la escucha de mis pensamientos. Entonces es lo que me digo, lo que opino, mis dudas, mis incertidumbres, lo que me digo acerca de mí, qué bárbara, soy una tonta, cómo se me ocurre, no soy suficiente, cuándo voy a entender, cuándo voy a aprender, y nos la pasamos escuchando los muchos diálogos que tenemos internos y nos relacionamos con todos estos diálogos acerca de mí misma o de nosotros mismos y de los demás o de la vida como si eso fuera la realidad. Y así nos vamos por la vida teniendo una escucha externa. No, es una escucha interna que nos hace relacionarnos con la realidad externa de una manera que tampoco es real, que tampoco es cierta. Entonces, necesitamos aprender a escucharlos, a darnos cuenta de los pensamientos obsesivos y repetitivos que tenemos en la cabeza. Necesitamos tener como la capacidad y la habilidad de parar esos pensamientos, hacer una respiración profunda y dirigir el auricular de la cabeza al corazón para empezar a escuchar el corazón, que es algo que hacemos poco. Son pocas las veces o pocos los momentos en los que verdaderamente escuchamos el corazón. Y el corazón no se confunde, aquí no hay indecisiones, en el corazón no hay incertidumbre, no hay duda tampoco. En el corazón hay un claro sentido de discernimiento y de apropiación de lo que verdaderamente quiero y necesito para poderlo comunicar, para poderlo proveer. Entonces, si yo estoy escuchando a la otra persona desde el corazón y no desde los muchos pensamientos, filtros o sesgos que están en mi cabeza, entonces me va a ser mucho más fácil tener una escucha empática, generosa, compasiva con el otro. Voy a poderme poner en su lugar, lo voy a poder entender y voy a poder decir, es cierto, voy a poder sentir, es cierto, tiene razón, yo no debí de haber hecho esto o no debí de haber dicho esto de esta manera. Y entonces yo creo que la manera de escuchar y la manera de comunicar, porque al final la escucha y la comunicación, como ya lo vimos en episodios pasados, pues forman parte los dos de el chakra de la comunicación. Entonces, la manera de escucharnos y la manera de comunicarnos es la base esencial de todas las relaciones, Ay, Marian, sí. sobre todo de las relaciones de pareja. Ujú. Y todas, incluso yo escuchándote antes de seguir profundizando sobre esto de la escucha del corazón, y hablaste del tono de voz. Y se me vino mucho la Mm, imagen de cómo incluso en cada familia está normalizado un tipo de tono de voz, ¿no? Como mm, en mi familia era muy común hablarnos gritando, como que eso es normal, ujú, ¿no? Y se ujú, empezó a normalizar y después como te pasa, eres adulto, tienes una pareja y el otro te dice, ¿por qué me gritas? Y yo, no te estoy gritando. exacto, Es como la manera normal exacto. para mí de hablar. Y por ejemplo, una gran amiga mía de la infancia, yo siempre veía como en su familia había una manera
muy normalizada de hablarse así como todo muy bonito, pero había un filo ahí atrás que se sentía como que era medio cortante ese, ¿no? Como una manera bonita, pero de también con una agresión De abajo. ocultar, ¿no? Sí. Claro, de ocultar las emociones, de ocultar el enojo, de que es como una manera muy, muy linda de hablar que no es auténtica. Exacto, entonces de repente nos juntamos con un otro y cada quien viene con una historia de una manera normalizada de hablar y de escuchar que es lo que como que poco a poco tenemos que ir develando, ¿no? Exacto, y entonces en este mismo ejemplo que ahora pones, que está padrísimo, una persona habla gritando, la otra habla toda linda y siempre está bien y es muy educada y entonces a lo mejor la persona que es así se va a desesperar con los gritos o va a estar muy afectada con los gritos o con la manera gritona de hablar de la otra persona y el otro va a estar desesperado porque va a sentir que quien le habla así le miente o bien oculta información. Entonces, sí, es muy interesante ver cuáles son nuestras reacciones y cómo repetimos esta manera de comunicar con las demás personas y las normalizamos, por supuesto. Ujú. ¿Cómo podemos empezar a identificar en nosotros nuestras maneras de escuchar, nuestros patrones de escucha? eh, Reconocer esas cosas que tenemos normalizadas y que bloquean nuestra manera de escuchar más empáticamente y más generosamente. Mm. Hay una parte que necesitamos observar. Yo creo que es todo un trabajo de conciencia. Necesitas ser consciente de cómo escuchas y de lo que y de qué te pasa con lo que escuchas. Por ejemplo, si tenemos una reacción con algo que estamos escuchando, necesitamos ver de dónde viene esa reacción. Puede ser que sea una reacción que está justificada. Regresamos al ejemplo de escuchar que va a empezar una tormenta, ¿no? Entonces, escuchamos el viento, escuchamos el movimiento de las ramas de los árboles fuertísimo, escuchamos los relámpagos y sabemos que va a llover y que va a haber una buena tormenta, ¿no? Y entonces esto nos da una reacción de alerta. Esta es una reacción justificada. A ver, va a llover, yo sé que va a llover y si no me quiero mojar y si estoy aquí y si estoy en el tráfico, entonces tengo que ver cómo resuelvo rápidamente. Esta es una reacción de sobrevivencia. Está muy en ese nivel. Ahora, vamos a suponer que estamos en una conversación con una persona y esta persona dice algo o comunica algo que a mí me hace reaccionar. Y esa reacción es emocional. Puede ser que me enoje o que me sienta afectada. Entonces, yo necesito pararme unos segundos y poder mirar, poder hacer conciencia. Esta reacción que estoy teniendo con esta comunicación es por algo que a mí me viene del pasado y no tiene nada que ver con esa persona o es una reacción porque esa persona está sobrepasando los límites del respeto para mí. Y entonces ahí tendríamos que ver si lo que necesitamos es poner un límite al otro, ¿no? Como por ejemplo el otro empieza a gritar. Y yo puedo ver, dos cosas. Yo reacciono con los gritos. Y mi reacción con los gritos viene, por una parte, porque mi mamá era súper gritona y todo lo arreglaba gritando. Pero también viene porque en mis límites de respeto, yo no quiero que me griten. Que mi mamá me haya gritado no quiere decir que todas las demás personas en la vida me pueden gritar. Yo estoy aprendiendo a manejar mi comunicación desde otro lugar. Estoy aprendiendo a no gritar y también estoy aprendiendo a darme a respetar y a que me traten con cuidado. Las personas pueden decirme lo que quieren sin gritos, no hay esa necesidad. Y entonces lo puedo solicitar. Le puedo decir,
probablemente tengas razón en lo que tú estás diciendo, lo platicamos ahora, pero no me grites, no lo hagas de esta manera, porque si tú me gritas, yo ya no te puedo escuchar. Si tú me gritas, yo me cierro. Si tú me gritas, a mí me conectas con algo del pasado y ya no estoy aquí presente, ya estoy con lo que me pasó cuando tenía 7 años, que mi madre me gritaba tanto cada vez que no hacía lo que ella quería. Entonces, para poder llegar a este punto, pues claro que necesitamos todo un trabajo interno y un trabajo de conciencia, de poder estar presentes a qué nos pasa, qué nos hace reaccionar, si lo que nos hace reaccionar está justificado o no, si viene de algo del pasado o no. Vamos a suponer que alguien nos dice algo no gritando, no en una mala manera, pero nos dice algo que nos lastima. Y esto que nos comunica y que está siendo doloroso para nosotros de escuchar, vuelvo a lo mismo, puede venir de algo que venga del pasado, que me esté reactivando una memoria, o puede venir de de algo que en ese momento literalmente me lastime. Si me lastima, yo tengo que ver si es algo que yo hice y que hice de una manera equivocada y que entonces el otro tiene todo el derecho a decirme: "Oye, esto que hiciste no me gustó, y no me gusta que me digan lo que hago mal, ¿no? No me gusta que me digan mis errores". Y entonces ahí reacciona el ego, ¿no? Al ego no le gusta escuchar, no le gusta escuchar cuando se equivoca, cuando hace algo mal, y entonces se va a defender y va a reaccionar. O puede ser que esté conectado con algo del pasado. Entonces, la manera de poder identificar estas reacciones, los filtros, las creencias o las memorias que vienen del pasado, está dada por la conciencia y el trabajo interno. Pues es todo un trabajo, ¿no, Anita? Y a veces nos lleva toda la vida. Y lo que es maravilloso con los sentidos, y en este caso con el sentido de la escucha, es que es un sentido que nos podemos entrenar a escuchar. Nos podemos entrenar a escuchar, desde escuchar volúmenes más bajos hasta escuchar cosas armoniosas, escuchar a los árboles. Sabes que hay muchísima gente que vive, por ejemplo, en medio de la naturaleza o junto a un parque en donde canten los pájaros y no los escuchan, no están conscientes del canto de los pájaros o no escuchan al viento o no escuchan a los árboles, pues mucho menos te van a escuchar a ti. Sí, o sea, no, están metidos en su mundo y están metidos en su cabeza, escuchando todo el tiempo sus pensamientos. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos para escuchar el entorno y el lenguaje de la naturaleza, pues lo da la conciencia y la capacidad de estar presente en el presente, es la presencia. Mm. Sí, bueno, se me vinieron dos cosas escuchándote, justamente eso de una cosa más, incluso más común que puede pasar en la escucha y que me ha pasado muchas veces, de que quizás estás hablando con alguien compartiéndole algo importante para ti y, y nada más tomas una respiración y la otra persona mete un comentario que nada que ver, que dices, Sí, estoy contando algo súper importante y me vienes con otra cosa como la sí, desconexión tan grande que a veces sí. además nos cierra a seguir compartiendo, ¿no? Claro, por Eh, supuesto, sí. O cuando empiezas a compartir algo que es doloroso, ¿no? Doloroso e importante, como fíjate que no estoy bien porque mi mamá falleció ayer. Ay, sí te entiendo. Cuando mi mamá falleció y se siguen con lo suyo, ¿no? Entonces, y ya dejaron de estar para ti. Entonces, sí, la gente no nos cuesta mucho trabajo escuchar, nos cuesta muchísimo trabajo estar para el otro, verdaderamente para el otro y cerrar la boca. sí, Esperar a que el otro comunique, poderlo escuchar. exacto. Y También respirar a hay veces se transforma en un monólogo tan largo que en ningún momento
incluso si estás comunicando y estás solamente en el monólogo y no te percibes qué es lo que el otro está escuchando, si te está escuchando, si está ahí presente, o sea, nada más le estoy lanzando las palabras al aire o realmente hay una conexión, ¿no?, con el otro y con lo que recibe. Bueno, ahí en esto que tú estás diciendo del monólogo, yo quiero decirte que hay como 2 tipos de monólogos, ¿no? Está el monólogo en donde hablas verdaderamente de lo que tú estás queriendo comunicar en conexión con tu ser interno, y entonces ahí, claro que quieres tener pausas para para asegurarte que el otro está captando lo que tú dices y está recibiéndote. Pero hay otro monólogo que es el ruido de las palabras para llenar el vacío, para llenar el silencio. Hay personas que hablan muchísimo, hablan sin puntos, hablan sin comas, les encanta hablar y hablar y hablar y escuchar el sonido de su propia voz y no están comunicando nada relevante. Es más, repiten 3 veces lo mismo, se dispersan, de un tema brincan a otro tema y luego a otro tema y luego a otro tema, y usan una enorme cantidad de muletillas. Entonces, y luego se quejan, si son interrumpidos, si no los escuchas totalmente y dicen: "Pero es que me estás interrumpiendo". Oye, perdón, pero es que, pues, acórtale a tu historia, ve al grano, comunica desde la conexión, no te disperses, haz pequeñas pausas, asegúrate de que yo te escuche. En fin, también aquí hay todo un tema y, pues, mira cómo hablar de la escucha nos lleva de manera inevitable a también estar hablando de la comunicación. Es cómo escucho y cómo comunico. ¿Qué comunico, lo que comunico y cuándo lo comunico y qué es lo que escucha el otro? Y yo creo que esas personas con las que más nos cuesta o que más nos cuesta escuchar suelen como que ser nuestros grandes maestros. Se me viene a la mente una persona en particular en mi vida donde a veces sabes que no te vas a poner de acuerdo o que no van a opinar nunca lo mismo. Pero realmente decir, Ujú, bueno, a pesar de que yo no opine lo mismo, puedo escuchar desde un lugar de real empatía, de entender, bueno, de dónde viene la necesidad del otro, ¿no? ujú, ¿De dónde viene la preocupación del otro? Quizás yo no la comparto. Para mí el otro es un exagerado, no sé, una exagerada ujú, en esta preocupación que tiene. ujú, Pero si yo me quedo con pues ese juicio mío, entonces no termino de escuchar ujú. al otro realmente y empatizar con que, bueno, quizás no es lo mismo que opino yo, pero también es válido desde donde viene el otro, ¿no? Poder. Claro, porque lo que el otro va a comunicar está sostenido por su manera de relacionarse con la vida. Y muy probablemente tu manera de relacionarte con la vida no tiene nada que ver con la manera de relacionarse con la vida de la otra persona. Entonces, el otro va a comunicar cosas en las que a lo mejor no estamos de acuerdo o no compartimos la misma opinión o lo que sea, y nunca se van a poner de acuerdo, pero también es porque son muy distintas las maneras como nos vinculamos en la vida. Entonces, la vinculación con la vida da una realidad completamente diferente. Es como esto del el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Vemos un vaso con agua a la mitad y lo percibimos medio vacío o medio lleno. Y la percepción es lo que nos da la realidad. La realidad está dada también por la escucha. ¿Cuál es la escucha que tenemos? Entonces, claro que cuando nosotros podemos ver que su percepción es diferente y la podemos respetar, como así ve la vida y es su manera de vincularse con la vida. Entonces, a lo mejor el otro no tiene la capacidad de comprender que tú vas a opinar de una manera diferente o que tú vas a decir las cosas de una manera diferente y a lo mejor, te van a tildar de loca o lo que sea, ¿no? O no van a estar de acuerdo contigo, pero que tú sí puedas tener la capacidad de poder entender al otro
y escuchar al otro con compasión. Esa es la escucha compasiva. El otro comunica lo que tiene que comunicar porque lo hace desde su mundo. Cuando nosotros como terapeutas y sanadoras, y este es algo importantísimo para todos los terapeutas, y todos los psicólogos, y todas las los coaches también, todas las personas que escuchan varias horas del día a alguien más. Fíjate, pasamos muchas horas del día escuchando a alguien más. Alguien más, te habla de su vida, de sus cosas, de sus traumas, de sus enojos, de sus tristezas, de lo que quiere, de lo que no puede, de lo que quiere lograr. Alguien más está hablando y tú escuchas y escuchas y escuchas a una persona y a otra persona y a otra persona. Entonces, cuando acabamos de trabajar, ¿qué hacemos? Porque traemos el oído saturado. Entonces, si nosotros acabando de trabajar nos ponemos a escuchar un podcast o nos ponemos a escuchar un audiolibro o nos ponemos a escuchar a otra persona, nos vamos a saturar todavía más. De verdad, sugiero muchísimo que si acabas de trabajar, sobre todo si te dedicas a esta profesión en la que tienes que escuchar a muchas personas, te tomes un tiempo y te vayas a caminar a un lugar en donde puedas escuchar a los pájaros. El sonido de los pájaros y el sonido del viento del viento y de los árboles es un sonido que sana los oídos, que los limpia, los depura y nos va a permitir hacer como un reset a nuestra propia capacidad auditiva, para entonces sí poder escuchar después a la familia o a los amigos o a gente que no sean nuestros pacientes, gente que no sea nuestro trabajo, ¿no? A quien quiera que sea, o que podamos escuchar más tarde un podcast o un libro, pero sí necesitamos darle tiempo a nuestro oído para que se descontamine, para que se limpie. En el retiro de chakras, esto es una acción importantísima, es lo primero que hacemos. Por eso siempre hacemos este retiro y tú lo sabes, tú has participado en lugares aislados, en lugares donde no hay ruido, donde no hay música, donde no hay una persona con un micrófono haciendo actividades en la alberca para que todo el mundo se divierta, no hay música a todo volumen, no hay nada de eso. Hay sonidos de la naturaleza. Tenemos continuamente a los árboles o a los grillos. Ahora que fuimos al último retiro de chakras, era maravilloso poder escuchar en el amanecer a todos los pájaros cantando. Había pájaros con unos sonidos que nunca habíamos escuchado, como estábamos pegaditos a la montaña, teníamos unos sonidos de pájaros extraordinarios. Y luego, al atardecer, exactamente cuando el sol se está metiendo, todos los grillos le empiezan a cantar al atardecer. Y ese sonido de los grillos o de ciertos pájaros que también cantan al atardecer es extraordinario. Entonces, un sonido que limpia y que depura, resetea información. Imagínate estos sonidos de la naturaleza, el sonido de la lluvia, por ejemplo, ¿no? Es un sonido que a mí me encanta, escuchar el agua caer. Es maravilloso escuchar al viento. A mí personalmente, y ahí a lo mejor mucha gente me va a decir que estoy loca, pero yo amo el sonido de los relámpagos. Me encanta. Yo siento que es la voz de Dios anunciándose en el cielo. Entonces yo escucho los relámpagos y me siento totalmente conectada con la vida. Y todos estos sonidos de la naturaleza son los sonidos que entran del oído externo al oído medio, del oído medio al caracol, al laberinto, de ahí al cerebro y del cerebro a la conciencia. Por eso es que los sonidos de la naturaleza son grandes aliados para despertar la conciencia. ¿Y qué símbolo qué simbología tiene esto de que el oído tenga un caracol adentro? A mí, esta es como mi percepción y lo que yo capto acerca del oído con el caracol y con el laberinto. Em, el caracol tiene forma de espiral. El sonido, el sonido
viaja en espiral, ¿no? Nosotros recibimos ondas. El sonido no es lineal, el sonido se maneja en ondas y la energía se maneja en espiral. Son movimientos ondulantes siempre. Entonces es muy interesante que en el oído interno tengamos un laberinto y un caracol. Todo es en ondas, todo es y en espirales. El caracol es una espiral y es lo que va a llevar las últimas vibraciones hacia la corteza cerebral y a todas las áreas del cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos activa la escucha consciente, estamos activando de manera muy especial el oído interno y el oído, en su función más espiritual. Esto nos va a dar una enorme capacidad para poder, uno, escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestro corazón, escuchar las emociones, escuchar lo que sentimos, escuchar nuestra voz interior. Y si nos ponemos un poquito más elevados, podemos llegar a escuchar la voz de nuestros maestros, de nuestros guías espirituales. Podemos llegar a escuchar la música del cielo. Yo la he escuchado, ¿no? Y no me he fumado nada, no me he tomado nada y he escuchado la música que hay en el universo. Entonces, cuando nosotros podemos expandir nuestra capacidad auditiva, podemos escuchar pues sonidos que están más allá de lo inmediato o de lo conocido. Podemos irnos a sonidos mucho más internos. Algo que sugiero mucho también para activar la escucha espiritual o la escucha a otros niveles de conciencia son los cantos sagrados. Por eso en muchísimas religiones y en muchísimas prácticas espirituales se cantan los mantras. Entonces hay instrumentos musicales específicos para el desarrollo para que entre ese sonido de ese instrumento musical por tu oído y llegue directamente a la conciencia. Y escuchar mantras o cantar los mantras va a ser una purificación también y una sanación muy profunda en el alma y en todo nuestro organismo. Entonces, esta es una práctica que también recomiendo. Escuchar mantras, escuchar música sagrada, música de instrumentos. Ahora se utiliza mucho la música electrónica o la música por computadora para meditar. Es bonita, no digo que no, es muy linda, pero no llega a los centros de la conciencia. La música que llega a los centros de la conciencia es la música que sale de un instrumento musical, de un violín de verdad, de un cello de verdad, de la voz humana, del piano, del arpa, de cualquier instrumento que me pongas, de la flauta. Entonces, cuando escuchamos estos sonidos, esta vibración llega directamente a la conciencia. Hermoso, Marian. Mm. Mm, Te iba, te iba a hacer otra preguntita respecto a la escucha. También para que, a ver si nos puedes dar algún tip también, porque esto es algo que pasa, de cómo podemos hacernos expertos en escuchar y detectar la manipulación del otro, porque dices, ay, bueno, yo quiero, o sea, escucha generosa, aprende a escuchar y de repente el otro nos envuelve con sus palabras y al fin y al cabo está usando la comunicación para manipular, ¿no? Manipular, la comunicación manipuladora, ¿no? Sí. Em, ¿Cómo podemos detectar en la escucha? bueno, siempre yo creo que para poder detectar una comunicación manipuladora, primero necesitamos detectar en qué momentos nosotros comunicamos desde la manipulación. Necesitamos escuchar nuestra propia voz interna. ¿Estoy comunicando o estoy solicitando algo para manipular? Y si nosotros aprendemos a captar nuestra propia manipulación, vamos a poder captar la manipulación de los demás. Entonces, ¿qué es manipular? Manipular es
eh, querer que el otro haga algo que va en contra del otro, pero que beneficia a tus propios intereses. Y entonces, yo quiero ir al cine, pero el otro no quiere ir al cine, y entonces yo empiezo a decirle: "Oye, ¿cómo crees? Yo que tengo tantas ganas, mira que para mí es muy importante", y empiezo a envolverlo con la manipulación, y en la manipulación generalmente hay chantaje emocional, ¿no? Es que me hace sentir muy triste, me hace sentir muy mal, no hagas eso porque me hieres. Todo eso es chantaje emocional. Manipulación y chantaje emocional vienen de la mano. Entonces, cada vez que alguien nos pida algo o nos solicite o nos diga algo, basado en que lo que yo hago, lo que yo digo o lo que yo no estoy dispuesta a hacer, lo hace sufrir o lo daña, es una manipulación. Está bueno, para estar muy atentos. Y primero a la Ujú, interna, como dice, primero mirar en el espejo nuestra propia manipulación. Y me hace acordar de un ejercicio muy hermoso del budismo, que con la escucha, que aprendí con una psicóloga transpersonal que también quiero mucho, Virginia Gowell, y que ella dice, habla mucho de este ejercicio, como cuando estás escuchando al otro, es como que estiras una cinta métrica hacia el otro, ¿no? Pero luego necesitas regresar con la cinta métrica hacia ti. O sea, yo escucho esto, pero regreso a qué me está pasando a mí internamente con lo que estoy escuchando. ujú, Y con todo, ¿no? Cuando ujú. escucho un otro o cuando escucho a la naturaleza y regreso, es como que voy hacia afuera Mm, y luego regreso hacia adentro. Voy hacia afuera y regreso ujú. hacia adentro. Y es, creo que mucho de lo que has estado compartiendo hoy, ¿no? Que es un ejercicio súper valioso para todos de empezar a implementar Exacto. durante todo el día, ¿no? Ujú, Quizás nos quedamos afuera y nos olvidamos exactamente. de regresar adentro. O nos quedamos clavados adentro y nos olvidamos de ir hacia afuera, a conectar con el afuera. Ah, es que fíjate que cuando estás demasiado conectada contigo, habría que ver, la conexión es con el corazón. A veces creemos que estamos conectados con nosotros mismos, pero no estamos conectados con nosotros mismos al corazón, y le llamamos conexión interna a la atención excesiva que ponemos en los pensamientos obsesivos. Sí, entonces sí quisiera yo hacer ahí una diferencia, porque cuando hay una conexión interna es mucho más fácil conectar con el otro, es mucho más fácil estar en conexión con el otro. Se hace de manera casi automática, pero cuando estamos dentro de nosotros escuchando los pensamientos obsesivos, en realidad es una desconexión interna que nos va a impedir conectarnos con el otro. Nos va a impedir estar en el mundo del otro, ¿no? Entonces, claro que es un ir y venir. Este ir y venir es la conciencia. Para poder ir y venir necesitas estar presente en el presente, consciente de una manera permanente, continuamente. Es qué escucho, cómo escucho, qué elijo escuchar. Esa es la otra. Elijo escuchar noticias todo el día, elijo escuchar música armoniosa, elijo escuchar a alguien que se queja mucho, elijo escuchar a alguien con quien puedo tener una contribución, elijo escuchar a mis clientes, a mis pacientes. ¿Qué elijo escuchar? Qué lindo, ¿no? Y saber que uno puede también poner límites ahí. Si yo no quiero Ah, sí. escuchar quejas o no quiero escuchar chismes también, todas esas cosas que enferman Mm. al oído, poder Ujú, ujú. conscientemente y amorosamente poner esos límites en nuestra vida. Así es, Qué hermoso, María. totalmente, sí, totalmente. Y también saber que los sonidos acompañan nuestra vida cotidiana de manera permanente. Eh, Elegir cómo queremos acompañar nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo puedo elegir no escuchar nada más que la naturaleza si voy a caminar. O yo puedo elegir que si estoy cocinando, me puedo elegir una música que me encante, que me ponga alegre y que acompañe mi actividad de cocinar. O si estoy escribiendo, yo tengo mi música cuando escribo, ¿no? Por ejemplo, tengo todo mi lista
de las piezas, de las sinfonías o de las óperas o de la música que a mí me conecta con la creatividad y que me hace una conexión interna para también hacer que yo funcione como canal en el momento en el que estoy escribiendo. Entonces, yo creo que la escucha es algo que está realmente de manera permanente, nos acompaña de manera continua desde que estamos en el vientre materno. Entonces, hay que valorar muchísimo nuestros oídos, nuestra escucha, hay que cuidar muchísimo, darle las pausas que necesita nuestro oído, y también agradecerle muchísimo a nuestro oído por tener esta capacidad de llevar la información que necesitamos para nuestra evolución y nuestro desarrollo desde lo que escuchamos, y poder identificar cuáles son los sonidos que no nos hacen bien, que nos intoxican o que nos enferman. Así es, qué hermoso. Ya estamos llegando Ujú, al final de nuestro episodio. Muchas gracias, tejedores, que se quedaron hasta aquí escuchando. Esperemos que... además, esto es una de las maravillas que tiene la tecnología. Cuando quedan grabadas las palabras, muchas veces podemos volver a escuchar y volver a escuchar. Y mm, cuando volvemos a escuchar, conectamos con cosas distintas, escuchamos cosas distintas. Incluso, ¿no? Si pudiéramos grabar ciertas conversaciones importantes que tenemos en la vida, seguramente escucharíamos más cosas, ¿no? mm, Que se nos así que se es. nos escapan en lo que vamos entrenando nuestra escucha a ser cada vez más completa. Ujú. Siempre va a ser parcial. Así es. Así que estamos llegando al final. Si les está gustando y les ha gustado este episodio, les pedimos que nos den me gusta, que compartan, que nos hagan sus comentarios también. Y Marian, ¿cómo te gustaría cerrar? ¿Hay algún otro mensaje que te gustaría regalarnos para cerrar este episodio? Bueno, me gustaría muchísimo que pudiéramos ser capaces de distinguir con qué sonidos queremos despertar y con qué sonidos nos queremos ir a dormir. Hay personas, por ejemplo, que antes de dormir necesitan ver la televisión para poderse dormir, para no estar escuchando los pensamientos en la cabeza, para poderse desconectar de lo que hicieron durante el día. Algunas otras personas necesitan, escuchar el radio, cosas así, y se lo ponen literal, o necesitan tener un sonido continuo para poderse desconectar, ¿no? Entonces, me gustaría muchísimo, que estas personas y que todas las personas pudieran ser un poquito más conscientes y selectivas de los sonidos armoniosos que nos pueden ayudar en la mañana a conectarnos con el día, a conectarnos con la vida. A mí me gusta muchísimo escuchar la naturaleza y como yo soy muy fan de la música clásica, siempre me pongo algo muy suave, muy lindo que me conecte con la vida y que me conecte desde el corazón. A veces escucho mantras, a veces escucho música sagrada y a veces escucho música clásica. Esta es la música que a mí me gusta escuchar en la mañana al despertar. También cuando me voy a dormir, me gusta mucho, sintonizar mi oído nuevamente con la naturaleza. Es mi caminata del atardecer, que esa es todos los días, la hago con mi perra, y estoy muy presente a todos los sonidos de los pájaros y a todo lo que es el atardecer. Y esto es lo que a mí me ayuda a desconectarme de de las actividades cotidianas para poder conciliar un sueño muy rápido, muy reparador y no tener problemas de insomnio o de alteraciones, ¿no? Entonces, en la tarde sugiero mucho esta práctica, y que también puedan elegir quizá algún tipo de música o algo que los ayuden a estar en paz y en armonía para que puedan tener un sueño profundamente reparador. Muy hermoso. Seamos selectivos en los sonidos Selectivos. que elegimos escuchar. Ujú. Muy Muy bien. bien, Marian. Muchas Ujú. gracias por tu compartir. Muchas gracias. Te mando un abrazo Mm. fuerte a ti y Gracias, a todos los Anita. tejedores de conciencia. Un abrazo. Gracias, igualmente. Abrazo grande para todos, para ti, para todos. Gracias por escucharnos
Y por favor, pues, si quieren escuchar de algún tema, escríbanos y vean qué es el tema que les gustaría proponernos para que nosotras lo podamos abordar. Así es, y nosotras los escuchamos. Así es. Abrazo.